Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 92. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan empezado muy bien la semana. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Antes de empezar con el episodio, te recuerdo que si te gusta el podcast y sentís que te está ayudando con tu español, puedes dejarnos 5 estrellas en Spotify o recomendarlo con tus amigos. Eso va a hacer que el podcast llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas que ya lo hicieron. Además, te recuerdo que si te gustaría sumarte a nuestro club de conversación, podés hacerlo antes del 7 de diciembre accediendo a un 50% de descuento en tu primer mes de suscripción. Más información en la descripción de cada episodio. Otra cosa que quiero decirles es que tienen acceso también a episodios exclusivos del podcast. En esta nueva serie de episodios exclusivos, lo que hago es analizar diferentes transcripciones. En este momento estamos analizando la transcripción del episodio número 89. Y en esta parte de episodios lo que hago básicamente, como dije antes, es analizar diferentes partes de este episodio, del episodio 89, y ir leyendo con ustedes y poder ir explicándoles algunas cosas que no explico en los episodios normales, vamos a decir, para todos los miembros. Por ejemplo, cosas de la gramática, como el subjuntivo, cosas del español de Argentina, expresiones, vocabulario, todo lo que vaya saliendo de esas transcripciones que son muy ricas en cosas, tienen muchas cosas para aprender del podcast, los voy explicando en vivo, ¿sí? Además se llevan un PDF con esas explicaciones y también unas actividades para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que yo expliqué y todo lo que aprendieron en esa clase. Vamos a decir clase, pero en realidad no es una clase, es como un episodio exclusivo solamente para miembros. Podés acceder a estos episodios exclusivos haciendo clic en el link que está en la descripción de cada episodio, que se llama Conversation Club. Haciendo clic en ese link vas a poder acceder a nuestro perfil de Patreon y así poder ver los episodios exclusivos. Ahora sí, podemos empezar con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial. ¿Por qué digo controversial? Porque es obviamente un tema de política. Este podcast no tiene como objetivo tener una posición política o hablar, digamos, desde una posición política, sino más bien mi objetivo es que ustedes puedan escuchar español rioplatense, español de Argentina, con una postura neutral, ¿sí? Y que ustedes sean, digamos, los que tengan su propia postura, ¿sí? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el primer mes de gestión de Javier Milei, el actual presidente argentino, que asumió la presidencia el año pasado. Ya se cumplió un año desde su presidencia y me pareció interesante hacer como un análisis, un balance de su primer año de gestión como presidente de la República Argentina. Ya hice el año pasado un episodio sobre él, sobre su historia, sobre cómo llegó al gobierno y me pareció interesante ahora, que ya se cumplió un año de su presidencia, hacer una especie de análisis para que ustedes puedan ver y analizar personalmente cómo creen que fue en verdad la presidencia de Javier Milei. Yo sé que muchas veces obviamente es difícil para una persona que no vive en Argentina poder tener una postura, porque obviamente ustedes no lo ven, no pueden estar en Argentina y saber verdaderamente cómo es. Pero después de escuchar este episodio seguramente vas a tener como una idea general hablando de los aspectos positivos, pero también de los aspectos negativos, ¿sí? Obviamente acá no vamos a hablar solamente de las cosas negativas que pasaron en el gobierno de Javier Milei o solamente de los aspectos positivos que tuvo este gobierno, sino vamos a hablar de las dos cosas, ¿sí? Porque la idea, como dije antes, es traerles un contenido neutral y que ustedes puedan tener su propia perspectiva y opinión. Así que bueno, espero que disfruten el episodio, intenté hacerlo lo más neutral posible para que ustedes puedan disfrutar y tengan
la experiencia propia de poder decidir si el gobierno de Javier Milei está haciendo las cosas bien o, por otro lado, no está haciendo las cosas bien. Espero que disfruten el episodio. Buena escucha. En diciembre del año 2023, Javier Milei asumió la presidencia con una victoria muy clara. Obtuvo el 56% de los votos de todos los argentinos. Su llegada a la presidencia se dio en un contexto económico muy difícil. Una hiperinflación, una recesión y altos niveles de pobreza. Uno de los desafíos más importantes que tenía Milei era justamente resolver el problema de la inflación, que en el año 2023 había alcanzado el 211%. En su primer año implementó un conjunto de medidas de austeridad económica que incluyeron recortes en el gasto público, algunas privatizaciones y la reducción de la burocracia estatal. Cuando hablamos de recortes en el gasto público, nos referimos a una disminución del gasto que tiene el Estado, el gobierno, para algunas cosas que tienen que ver con lo que es público. Ustedes saben que en Argentina la educación es pública, la salud es pública, es decir, que los ciudadanos a través del Estado financian, ¿sí?, pagan esos servicios. Hablamos de un recorte cuando decimos que hubo una disminución en el dinero que el Estado invertía en todas estas cosas. En este episodio vamos a hablar mucho de la palabra recorte. Es un vocabulario que ustedes van a escuchar. Cuando hablamos de privatizaciones, obviamente la palabra lo dice, es que algo que antes era público se hace privado, pasa al sector privado y el Estado ya no forma parte de la administración de ese sector. Un logro muy importante en el gobierno de Milei fue la reducción de la inflación. Milei logró que en octubre del 2024, es decir, hace 2 meses, la inflación mensual bajara al 2,7%. Ustedes se imaginan que en diciembre, es decir, hace un año, en diciembre del 2023, la inflación era del 25% mensual. Solamente estamos hablando de diciembre. Y si ahora pensamos que la inflación, la última inflación de octubre fue del 2,7%, es una reducción muy importante. Todavía no tenemos los datos de la inflación mensual de noviembre del 2024, pero muchos analistas esperan que sea también menor al 3% o incluso menor al 2%. La inflación anual, de todos modos, sigue siendo alta, cercana al 200%. Este descenso parcial de la inflación trajo un alivio en algunos productos. Muchos argentinos, cuando van al supermercado, ya no ven tanto cambio en esta variación en los precios. Hay como un alivio. Se siente como un alivio, quiere decir como cuando estamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero los costos de energía y los alquileres todavía siguen siendo altos, lo que afectó especialmente a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres. Otro logro importante fue la consecución de un superávit presupuestario. Esta palabra también es bastante importante, lo que es el superávit. Cuando nosotros en un gobierno o en general en una empresa, por ejemplo, tenemos un superávit, quiere decir que el gobierno gastó menos de lo que recaudó. ¿Sí? A ver, vamos a decirlo otra vez. Un superávit se consigue cuando tenemos menos gasto de lo que ganamos. Si yo, por ejemplo, soy una persona que gana, vamos a decirlo en dólares. Yo soy una persona que gana, no sé, $2.000 al mes y yo gasto menos de $2.000 al mes, puedo tener, no sé, 300 o 400 dólares que puedo ahorrar. Eso es un superávit. Como lo dice en internet, el superávit, en términos simples,
es el exceso de ingresos sobre los gastos en un periodo determinado. Es decir, que yo tengo más ingresos de los gastos, ¿sí? Mis ingresos, o sea, la plata que yo gano, es más alta de lo que yo gasto, ¿sí? Esto es un superávit. Lo que se consiguió en el gobierno de Milei, que no se conseguía hace muchísimo tiempo, fue un superávit presupuestario. Algo que se reportó desde enero de este año, es decir, se empezó a tener superávit a partir de enero del 2024, excepto en el mes de julio. En julio no hubo superávit, pero en el resto de los meses del año sí. Esto fue posible gracias a medidas como, por ejemplo, la fusión de ministerios, es decir, que antes en Argentina había 18 ministerios. Cuando hablamos de ministerios me refiero a, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de etcétera. En Argentina antes había 18 ministerios y ahora en el actual gobierno solamente hay 9 ministerios. O sea que estamos hablando también de una reducción del Estado bastante importante. Esto se logró, como dije antes, con la fusión de ministerios, recortes, acá aparece otra vez esta palabra, recortes, recuerden que significa disminución de gastos, recortes en sueldos públicos, ¿sí? O sea, muchos salarios de personas que trabajaban en el gobierno ya no trabajan o hubo una reducción en sus salarios. Y también las pensiones o jubilaciones. Y también la eliminación de proyectos de infraestructura financiados por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es obra pública, todo lo que son el estado de las rutas, el estado de las autopistas, el estado de todo lo que es infraestructura, hubo muchos recortes. Es decir, el Estado dejó de participar en el gasto que tiene que ver con las rutas y el mantenimiento de toda la infraestructura, pasando a las provincias. Es decir, muchas provincias ahora se hacen cargo de sus propias rutas o de sus propias infraestructuras. Estas medidas, por un lado, ayudaron, por ejemplo, a reprogramar la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero también, por supuesto, recibió muchas críticas debido a todo este costo social que implica, sobre todo en los sectores más pobres. O sea que, por un lado, ayudó, como dije antes, a reprogramar la deuda, pero obviamente hay muchísimos sectores que criticaron todas estas medidas del gobierno de Javier Milei. Además, también se impulsaron inversiones extranjeras con el paquete RIGI, que atrajo capital en sectores estratégicos como la energía, el litio y la tecnología, ofreciendo incentivos fiscales por hasta 30 años. Esto posicionó a Argentina como un destino atractivo para las inversiones internacionales, pero todavía quedan algunos desafíos para consolidar estas inversiones a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tenemos un año de Javier Milei, entonces todavía hay cosas que necesitamos esperar. A pesar de todos estos datos, no todo fue fácil para el gobierno de Milei. Su programa de ajustes ha tenido un costo alto bastante social. Por ejemplo, la eliminación de subsidios en sectores clave como energía, transporte y alimentación afectó principalmente a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres. Cuando hablo de subsidios, estamos hablando de ayuda, ¿sí? Hace mucho tiempo, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital, había subsidios al transporte. El gobierno ayudaba en el costo del transporte público. Entonces, el subte, el colectivo, el bondi, como dicen en Buenos Aires, no salía mucha plata, era muy barato, ¿sí? Eso significa subsidio. Había subsidios al transporte, subsidios a la energía, por ejemplo, entonces las boletas de luz salían más baratas, y también a la alimentación. El recorte o eliminación de algunos subsidios por parte del gobierno de Javier Milei, como dije antes, afectó
principalmente a los sectores más pobres. También los recortes en las jubilaciones y sueldos públicos generaron descontento en diferentes sectores de la sociedad. Desde la oposición, es decir, la oposición nos referimos a el partido opuesto, el partido que no es de Javier Milei. Ustedes saben que Javier Milei es un presidente liberal de extrema derecha y la oposición sería la izquierda, ¿no? O la extrema izquierda. Bueno, figuras como, por ejemplo, Gabriel Solano, que es del Frente de Izquierda, han calificado este primer año para ellos como una pesadilla, destacando que 25 millones de personas viven en la pobreza y 8,5 millones en la indigencia. Este panorama de precariedad ha generado un gran malestar social. Sin embargo, economistas que apoyan al gobierno defienden que estas medidas eran necesarias para estabilizar la economía. La reducción de la inflación, aunque todavía es alta, es vista por muchos como un paso positivo. Este primer año también mostró una polarización significativa en la sociedad argentina. Si bien más de la mitad de la población evalúa positivamente las reformas de Milei, también existe un sector considerable que se opone a ellas, principalmente por sus efectos sociales. Esta polarización ha influido mucho en el clima político y social del país. Esto yo creo que tiene muchísima razón y no creo que sea un problema solamente de Argentina. En muchos países el tema de la polarización es un gran problema. Esto lo sé porque obviamente conozco un poquito de lo que pasa a nivel político en el mundo, pero también a nivel político cuando hablo con mis estudiantes, porque también me hablan de que está el partido, vamos a decir, A y el partido B, y hay mucha división social, porque si no sos del partido B, no sos de mi equipo, si no sos del partido A, no sos de mi equipo, entonces se genera esta polarización que muchos dicen que con el gobierno de Javier Milei se intensificó mucho más porque muchas veces Javier Milei, como ustedes saben, como han visto en algunos videos, él grita, ¿no?, en contra de la oposición, en contra de los otros partidos políticos, usa algunas palabras como insultos. Entonces, mucha gente dice eso, ¿no?, que con el gobierno de Javier Milei se intensificó un poquito más la polarización que existía ya en Argentina antes del gobierno, porque por supuesto no es algo que existe desde ahora, sino que existía ya hace muchísimo tiempo. Bueno, a nivel político, Milei también enfrentó varios obstáculos, especialmente por la falta de mayoría en el Congreso. Ustedes saben que el Congreso, los representantes del partido político de Javier Milei no son muchos. Milei no tiene la mayoría en el Parlamento, podemos decir. El Parlamento en Argentina le decimos Congreso, ¿sí? Esto dificultó la aprobación de diferentes leyes o proyectos que tenía Milei, como por ejemplo la Ley de Bases, que buscaba una reforma profunda del Estado. A pesar de estas dificultades, Milei logró imponer su agenda en varias ocasiones, aunque no sin tensiones internas y desafíos legislativos. Por supuesto, Milei logró muchísimas cosas en el Congreso, pero con muchas tensiones, muchos momentos tensos y muchos enfrentamientos. Milei también tuvo que lidiar con muchas críticas, tanto desde el oficialismo, es decir, su propio partido político, algunas personas que estaban en contra de él o de lo que estaba pensando o de sus políticas. Dentro de su partido político también dividieron y de hecho hubo un caso de una mujer que estaba dentro de su partido político que Milei básicamente la echó de su cargo porque estaba en contra de lo que él decía. Ese fue el caso de Diana Mondino, que era la canciller de Argentina, y Milei básicamente la echó del gobierno por votar a favor de Cuba en una asamblea de las Naciones Unidas. Diana Mondino había votado en contra de Estados Unidos e Israel, las dos principales aliados internacionales
del gobierno argentino en la Asamblea de la ONU, en la que se debatió levantar el embargo de Estados Unidos contra la dictadura de Cuba. Uno de los sectores que enfrentó mayores desafíos durante el primer año del gobierno de Javier Milei es en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a los pacientes oncológicos. Para los que no saben, pacientes oncológicos nos referimos a los pacientes con cáncer. Las políticas de austeridad y los recortes en el gasto público han afectado a diversas áreas, incluida la salud, lo que generó preocupación entre los pacientes y profesionales del sector. Según algunos medios, la eliminación de subsidios en salud y los recortes presupuestarios a hospitales han puesto en riesgo el acceso a los tratamientos médicos para personas con cáncer, quienes dependen de tratamientos costosos y de larga duración. A pesar de que el gobierno de Milei ha buscado priorizar la inversión en sectores estratégicos como energía y tecnología, las dificultades financieras del sistema de salud no se resolvieron. La falta de medicamentos y la falta de personal médico en algunos hospitales públicos son también factores que complican aún más la situación. El impacto de estas medidas ha generado un fuerte debate en la sociedad argentina, con organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud pidiendo al gobierno que priorice la salud pública, especialmente en áreas sensibles como el cáncer, donde el tiempo y los recursos son muy importantes para la supervivencia de los pacientes. Ante todas estas informaciones que recibimos también de diferentes medios, Manuel Adorni, que es el vocero del gobierno de Milei, básicamente la persona que anuncia todas las nuevas cosas que pasan en el gobierno, lo que está pasando y aclara todo lo que tiene que ver con Milei, dijo: "Nos duele mucho que nos acusen de no proveer medicamentos oncológicos. Lo que se está haciendo es un cambio administrativo, porque se estaba utilizando también dinero de los argentinos para comprar medicamentos por correo electrónico, hacer pedidos por mail sin ningún control, un proceso administrativo o comparación de precios. No está en los planes de ningún gobierno cortar un medicamento oncológico, no solo en este gobierno". Después de un año del inicio del gobierno de Javier Milei, el panorama político en Argentina sigue polarizado. Y esto se refleja en dos encuestas recientes que ofrecen perspectivas distintas sobre la gestión libertaria. En este caso, los estudios no solamente miden las posibilidades del gobierno actual y la oposición de cara a las elecciones legislativas en el año 2025, sino que también revelan las tensiones y expectativas que tiene la sociedad, que tienen los argentinos de este gobierno. Son dos relevamientos realizados por diferentes consultoras que se dan cuenta de que la economía sigue siendo el eje del debate. El primero fue realizado entre el 20 y 21 de noviembre y dice que el 52,7% de los argentinos desaprueba, es decir, está en desacuerdo, no está de acuerdo con la gestión del gobierno de Javier Milei, el 52,7%, es decir, un poquito más de la mitad. Mientras que el 47,3% sí está de acuerdo. Ese es un estudio. El segundo estudio se hizo entre el 27 y el 29 del mes pasado, de noviembre, es decir, unos días después del primero. Y muestra que el 67,9% se sintió representado con la forma de gobernar de Milei. Es decir, que tenemos dos encuestas realizadas en el mismo mes, pero con una bastante, podemos decir, una diferencia entre las dos. Otro dato clave es la percepción sobre la dirección del país. Es decir, qué piensan de los argentinos sobre el futuro de Argentina. Según el estudio de la consultora que dirige Ana Paula Subán y Gustavo Córdoba, el 46,3% de los argentinos considera que el gobierno marcha en la dirección correcta, mientras que el 50,9% opina lo contrario.
Perdón, quiero hacer una aclaración acá, porque yo dije el 46,3% de los argentinos. En realidad no es de los argentinos, sino de los encuestados, vamos a decir, de las personas que respondieron a esta encuesta, porque obviamente no estamos hablando de todos los argentinos, solamente se hizo esta pregunta a un grupo de argentinos. Pero bueno, ustedes creo que me entendieron. En el caso de la otra encuesta, al ser consultados por el futuro de Argentina, un 89,4% dijo que no quiere volver al pasado. Entre los aspectos considerados como los mejores del primer año de gobierno del economista libertario Javier Milei, un 32,5% eligió la baja de la inflación como un logro. Un 22,8% optó por la motosierra, el recorte de gastos y el empleo público. No sé si muchos recuerdan, pero una de las primeras imágenes que se vio de Javier Milei antes de ganar las elecciones fue la motosierra. La motosierra es, digamos, un instrumento que se utiliza para cortar, vamos a decir, por ejemplo, madera o cortar, por ejemplo, un tronco de un árbol, ¿no? Él muchas veces salía con una motosierra, justamente para afirmar su posición ante el recorte de gastos y empleo público. Y bueno, el 20,7% de los encuestados expresó que no le gustó nada del gobierno de Javier Milei. También esta encuesta dice que más del 56% de los encuestados opinó que desde el último año el país tiene menos universidad pública y menos salud pública. Asimismo, un 54,3% dijo que además hay una menor producción y un 56,8% que hay menos actividad económica. Y para terminar, un dato bastante interesante, el 62,4% de los encuestados dijo que si las elecciones legislativas fueran hoy, La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, sería el ganador. Bueno, un panorama bastante polarizado, como pueden ver, cómo empezó, digamos, este gobierno de Javier Milei, está bastante polarizado. La cosa sigue bastante igual a nivel de opiniones políticas. Así que por eso decidí hacer este episodio lo más neutral posible. Como dije antes, el objetivo de este podcast no es con fines políticos, sino para aprender español y también para traerles a ustedes un poco de actualidad política argentina, no solamente cultural, sino también, como estoy diciendo, a nivel político, porque es algo muy importante en Argentina, la política y lo que es principalmente la economía, sobre todo con la inflación. Como dije antes en el último episodio que hablé sobre Javier Milei, lo que más queremos los argentinos es que nuestro país obviamente esté bien a nivel económico, nadie quiere que esté todo mal, y que obviamente todos podamos gozar de los derechos que tenemos como personas, ¿no? Entonces, bueno, espero que el 2025 sea un año de éxito para este gobierno, porque es el gobierno que está ahora en Argentina, y obviamente todos queremos que todo salga bien, porque nadie quiere que el futuro de su país se vea perjudicado por un grupo de políticos, ¿no? Sea del gobierno que sea Milei, sea la oposición, todos siempre queremos que todo salga bien, porque es el futuro no solamente nuestro, sino también de nuestros hijos, de nuestros futuros argentinos. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este episodio. Pueden encontrar, como ustedes saben, la transcripción en la página web del podcast. Pueden encontrar los links en la descripción de cada episodio. Espero que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau.